Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios, del trono de nuestro Dios. Saludos mis hermanos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio de este día jueves con el título El árbol de la vida para la eternidad. Vamos a comenzar este estudio pero sin antes poder comunicarnos con nuestro Creador. Ahí donde ustedes se encuentran, acompáñenos, vamos a orar, vamos a pedirle la bendición a nuestro Señor. Padre eterno que esté en los cielos, el día de hoy quisiéramos pedirle su ayuda para este estudio. Enséñenos una lección más. Quisiéramos que abra la mente y el corazón de cada hijo suyo que nos sigue a través de este canal. Bendícenos pues, Señor, si es tu voluntad. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este maravilloso estudio del día de hoy. Vamos a la primera pregunta. Dice la primera pregunta: ¿dónde está el paraíso de Dios hoy? ¿Dónde está el paraíso de Dios hoy? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 7, dice lo siguiente. El libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 7. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da vida. A ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. La promesa de Dios es que a todo aquel que triunfe, el Señor le dará a comer de ese árbol de la vida, del fruto o del gran fruto de ese árbol de la vida. Entonces también tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo describió el apóstol Pablo una de sus visiones en la que fue arrebatado al tercer cielo? El libro de 2 de Corintios, el capítulo 12, del 2 al 4, dice lo siguiente. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trata de una visión espiritual, solo Dios lo sabe. No se sabe si fue llevado en cuerpo o en visión, pero el apóstol Pablo habla acerca de cómo fue llevado al tercer cielo.
La tercera pregunta dice, ¿cómo corresponderán nuestros primeros padres al entrar a ese lugar? Y vamos al espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, en la página 648. Transportado de gozo, Adán contempla a los árboles que alguna vez fueron su deleite, los mismos árboles cuyo fruto él mismo había recogido en los días de su inocencia y gozo. Ve las enredaderas que sus propias manos han cultivado, las mismas flores que alguna vez le encantaron cuidar. Su mente capta la realidad de la escena. Comprende que ese es el Edén restaurado, más hermoso ahora que cuando fue expulsado de él. El Salvador lo lleva al árbol de la vida, arranca el fruto glorioso y le invita a comer. Mira a su alrededor y ve a una multitud de la familia redimida, de pie en el paraíso de Dios. Luego arroja su corona reluciente a los pies de Jesús y postrándose sobre su pecho abraza al Redentor. Entonces, qué interesante lo que dice el espíritu de profecía, cómo nuestros primeros padres arrojan sus coronas y abrazan a su Creador. Entonces vamos a la respuesta, pregunta y respuesta. ¿Dónde está el paraíso de Dios hoy? La respuesta es en el tercer cielo. Allí en el tercer cielo. Allí está el paraíso de Dios, que luego será devuelto al hombre cuando venga Cristo por segunda vez. También dice la segunda pregunta, ¿cómo describió el apóstol Pablo en una de sus visiones? En la que fue arrebatado al tercer cielo, él lo describe de esta manera. Dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Esa es la descripción que él hace. Conozco a tal hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice él. Entonces también vamos a una tercera pregunta. ¿Cómo responderán nuestros primeros padres al entrar a ese lugar? Entonces dice la palabra, o el espíritu de profecía, arrojando sus coronas, dice, relucientes a los pies de Jesús. Arrojando sus coronas relucientes a los pies de Jesús. Entonces, si hablamos que Cristo espera a Adán para poder devolverle el Edén allá restaurado, entonces vemos que él, como corresponde, bota su corona y sin duda que está Eva pues a su lado, que también hace lo mismo. Y los dos, de alguna manera, dan la bienvenida nuevamente a su Creador, a sus vidas, y otra vez el Edén, en su magnífico esplendor, se lo devuelve. Sin duda que está Eva pues a su lado, que también hace lo mismo. Y los dos, de alguna manera, dan la bienvenida nuevamente a su Creador, a sus vidas, y otra vez el Edén, en su magnífico esplendor, se lo devuelve al hombre conforme se lo había dado por la primera vez. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos el árbol de la vida para la eternidad. El árbol de la vida no tiene fin. Cuando sean restaurados nuestros primeros padres, tendrán este árbol para que puedan comer y para que puedan tener vida eterna. Entonces tenemos una pregunta más. ¿Cómo describe la Biblia el Edén restaurado? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, del 1 al 2, dice lo siguiente. Apocalipsis, el capítulo 22, del 1 al 2. Luego el ángel me mostró un río de aguas que daban vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Por supuesto, el mundo redimido, que será restaurado cuando coma el árbol de la vida y cuando Dios le vuelva a dar vida eterna a todos los redimidos. Entonces dice el conflicto de los siglos, página 675, en la Biblia, la herencia de los salvos se llama país.
cita Hebreos 11, 14 al 16, allí el fruto o allí el pastor celestial conduce a su rebaño a fuentes de agua vivas. El árbol de la vida da su fruto todos los meses y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. Entonces, dice también Historia de los Patriarcas y Profetas, Moisés vio la segunda venida de Cristo en gloria a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegre a la ciudad eterna de Dios. Moisés, en su visión, él ve qué es lo que sucederá en el futuro y lo describe el libro de Patriarcas y Profetas. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra liberada de la maldición, más hermosa que la tierra de promoción cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breve momentos antes. Ya no hay pecado, la muerte no puede entrar en ella. Ahí las naciones de los salvos y bienaventurados hallan una patria eterna. Con alborozo indecible, Moisés mira la escena, el cumplimiento de una liberación aún más gloriosa que cuando hayan imaginado sus esperanzas más halagüeñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. El Israel de Dios, cuando dice, se refiere a todos los redimidos que entrarán a la Canaán celestial en su última etapa de vida. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos pues la respuesta para esta pregunta. ¿Cómo escribe la Biblia el Edén restaurado? Dice, la tierra liberada de la maldición estará más hermosa que cuando fue creada. ¿Sí? Dice, la tierra liberada de la maldición estará más hermosa que cuando fue creada. Esa es la respuesta para esta última pregunta. Entonces, el árbol de la vida para la eternidad. Nuestros primeros padres y todos los redimidos tendrán del árbol de la vida por la eternidad. Comerán para que ellos estén completamente sanos de todo pecado, no habrá maldición, entonces será una gran bendición para ellos. En esta oportunidad Dios quiere que entendamos que hay un árbol que se puede consumir o un fruto que se puede consumir en el tiempo que seamos restaurados. Ese árbol será para la sanidad de las naciones, ese árbol será para vida eterna. Que Dios los bendiga en este día, que tengan un maravilloso día, un abrazo a la distancia y que el Señor pues multiplique las bendiciones de cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Gracias.